Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Esta es otra versión de lo ocurrido en el Hotel Las Américas, situación que lleva una vez más a conflictuar a Evo Morales. Escuchemos esta nueva versión, escuchemos y luego continuamos. El levantamiento de los cadáveres duró alrededor de 16 horas. 16 horas completamente herméticos. Tuvieron todo el tiempo necesario para armar toda una escena de película para que la gente crea la versión del gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos me ha dado toda la razón. En mi libro Agosto narré el terrible y macabro asesinato que perpetró don Evo Morales en el Hotel Las Américas en el año 2009. A eso de las 4:30 del 16 de abril, un grupo de policías ingresaron al hotel, allanaron las puertas con explosivos, empezaron a disparar y pues es así que murieron 3 personas. A los 2 que quedaron vivos los torturaron para que confiesen que eran terroristas. Al darse cuenta que no tenían ningún tipo de armas, pues el gobierno ordenó a que trajesen armas de un cuartel cercano, armas incautadas, y los pusieron en los cadáveres para mostrar a la opinión pública que estas personas estaban armadas hasta los dientes. El levantamiento de los cadáveres duró alrededor de 16 horas. 16 horas completamente herméticos. Tuvieron todo el tiempo necesario para armar toda una escena de película para que la gente crea la versión del gobierno. En estudios posteriores se demostró que estas personas murieron en ropa interior, desnudos, así como se descansa en Santa Cruz. Uno de ellos murió cubriéndose el rostro de este modo, como si tratase de defenderse de la balacera. Resulta que no había ningún solo disparo en los contornos de la puerta, lo que lógicamente tendría que ser si estas personas estaban armados y estuvieran disparando del interior de la habitación. Solo había disparos alrededor de la cama y pues alrededor de las personas muertas. Todo este allanamiento se hizo sin permiso de un juez, lo que en Bolivia es ilegal. Y tampoco en Bolivia está permitido, o bueno, ninguna ley permite la pena de muerte. Pero ¿por qué don Evo Morales envió a matar a estas personas? Pensó que estas personas eran terroristas, enviados por la oligarquía, decía él, la derecha fascista, etcétera, etcétera, cuando sabemos que en Bolivia no existe ni derecha. Toda esta investigación fue llevada adelante por este policía, Johnny Aguilera. Personalmente, para mí, uno de los policías más incompetentes que tiene Bolivia. Y recuerden que este personaje recibió muchos favores políticos, incluso llegó a ser comandante de la Policía Nacional. Esta matanza es solo uno de los ejemplos de los muchos que ha cometido mientras gobernaba Bolivia. Ese tipo de historias precisamente narro en el libro Agosto. No solo matanzas, también persecuciones políticas masivas. Muchos estuvieron en la cárcel sin motivo alguno, simplemente por oponerse a sus políticas. Por eso es que no quieren dejar el gobierno, porque saben perfectamente si entrase otro presidente, haría todas las investigaciones y todo saldría a la luz. Este partido político, incluso para seguir en el gobierno, puede matar no solo a sus opositores, también a su propia gente. Así como mataron en Sencata el 2019, enviaron a sus sicarios para echarle la culpa al gobierno de ese entonces. Es así como jugar con el sentimiento del pueblo y pues hacer creer que esa falsa derecha es asesina. Y pues era la única manera de volver al gobierno. Ahora, personalmente, a mí me late que esto va a quedar así. Pese al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no lo van a investigar. ¿Ustedes creen que sí lo hagan? Yo el año 2010 escribí un libro, Las Logias en Santa Cruz, segunda parte, y en un capítulo completo decía que era innegable, ¿no?, el abuso policial, que actuó de una forma totalmente violenta, al estilo, ¿no?, como pasó con el caso Lonsdale y otros, como han actuado las policías cuando actúan en estos casos.
y que no hubo, ¿no? En realidad tiroteo, fue en los hechos una ejecución. Lo dijimos y mantengo la misma posición. Hay evidentemente que investigar. Está vivo y ha sido parte de esta operación el capitán Walter Andrade, que fue el que infiltró al grupo. Él está ahí, está en la policía, están todos los oficiales que participaron. Ellos tendrán que investigar si es que eso llevó o tuvo una conexión política, a qué nivel. Entonces hay que esperar la investigación y eso es lo correcto. Y creo que es lo que el gobierno ha anunciado, ¿no? Tiene que investigarse, no hay una acusación personal contra nadie. Simplemente la comisión establece que se investigue penalmente, debe hacérselo. Y si eso no satisface a la comisión, obviamente las partes pueden solicitar que la comisión presente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es otra versión de lo que ocurrió en el Hotel Las Américas. ¿Qué opinan ustedes? Johnny Aguilera fue el investigador del Hotel Las Américas, quien llegó a ser comandante de la policía. Desde el año 2008, Aguilera era jefe de un departamento nacional que se encargaba de la investigación de delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos el caso terrorismo. Fue el investigador que lideró los operativos en el Hotel Las Américas en abril del 2009, dando paso a una investigación que duró varios años, por el denominado caso terrorismo. Tras esa labor, Aguilera pasó a ocupar cargos importantes hasta llegar a ser comandante de la policía en el gobierno del Movimiento al Socialismo. Recientemente se conoció un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que atribuye al Estado la muerte de Michael Dewar y torturas a los sobrevivientes de este caso. En aquel año Aguilera tenía el grado de mayor de la policía y era el representante del equipo nacional de investigación que llevó a cabo las operaciones investigativas para esclarecer este hecho. El jefe policial presentó varios elementos para sustentar sus afirmaciones. Así es que el fiscal investigador del caso, Marcelo Sosa, abrió una investigación a denuncia del Ministerio de Gobierno. Desde el 2008, Aguilera era jefe de un departamento nacional que se encargaba de la investigación de delitos contra la seguridad del Estado, entre los cuales estuvo el caso terrorismo. En este último caso, el 16 de abril del 2009, la policía ejecutó el asalto al Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz para hacer frente a un supuesto grupo terrorista que pretendería asesinar al entonces presidente Evo Morales y convulsionar al país. En el operativo, 3 personas extranjeras murieron y otros 2 resultaron detenidas, debido a que según el gobierno ellos planeaban realizar un magnicidio y promover el separatismo. Unas 39 personas fueron procesadas por la Fiscalía, de los cuales 6 se sometieron a un juicio abreviado, quedando 33 procesados, mismos que fueron llevados a un juicio que duró más de 11 años. El año 2020, el Tribunal de Sentencia Primero de La Paz emitió la sentencia absolutoria a favor de los acusados y con esa medida se cerró el caso. Varios políticos de la oposición reiteraron que el caso fue armado por el gobierno de Evo Morales. Sin embargo, Johnny Aguilera reiteró en varias entrevistas pasadas que él ni fue armado. El hecho ni se trata de un caso político. Posteriormente, Johnny Aguilera fue el único coronel que se mantuvo más de 5 años en el cargo de director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC, 4 en La Paz y 1 en Santa Cruz, con la anuencia del entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero. Aguilera también fue el único jefe policial que estuvo casi 2 años como comandante de la policía, desde noviembre de 2020 a julio del 2022, con la aprobación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. El año 2021 ascendió al grado de general primero de la policía, bajo la nueva ley de la carrera de generales y ascensos de la policía boliviana, 1387, que fue promulgada por el presidente Luis Arce. Ahora el caso terrorismo, investigado por Aguilera y otros, se vuelve a mencionar en la coyuntura nacional, ya que un informe de la CIDH atribuye al Estado la muerte de Michael Dewar, quien junto a Eduardo Rosa y Arpad Maguía Rossi perdieron la vida durante el operativo llevado a cabo en el Hotel Las Américas en Santa Cruz.
Ellos, al igual que Mario Tadic, Elot Tueso, fueron acusados de conformar un grupo terrorista que pretendía asesinar al presidente Evo Morales y convulsionar el país, según el relato de ese entonces. La instancia internacional también informó que los sobrevivientes en ese operativo fueron víctimas de tortura. A pesar de todo este escándalo, la Fiscalía rechaza investigar a Evo Morales por el caso Hotel Las Américas tras el informe de la CIDH. Tiene un informe preliminar que sigue en reserva, aunque este ha sido filtrado en pasados días y terminó siendo público finalmente. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipá, rechazó el inicio de una investigación penal en contra de Evo Morales por el caso Hotel Las Américas y las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Fiscalía General del Estado respondió mediante el proveído número 420/2022, con fecha 7 de octubre, a un memorial del exdiputado Amílcar Barral en el que argumenta la razón de haber desestimado una solicitud para iniciar un proceso penal en contra de Evo Morales. Barral había solicitado el enjuiciamiento de Evo Morales en cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el informe preliminar de la CIDH sobre identificar a los responsables de las graves vulneraciones de los derechos humanos en el operativo en el Hotel Las Américas. En este operativo fueron asesinadas 3 personas y también señaló el informe que los sobrevivientes fueron víctimas de torturas. Este reporte internacional señala que se debe iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objetivo de esclarecer los hechos en forma completa, además de identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto a las graves violaciones de los derechos humanos reconocidas en el presente informe. Sin embargo, la Fiscalía General señala que no iniciará un proceso en contra de Evo Morales. Evo Morales en ese tiempo reconocía que instruyó el operativo porque presuntamente se trataba de mercenarios que atentaban contra la unidad del país y que planeaban actos terroristas y separatistas. ¿Qué opinan ustedes frente a estos últimos informes? ¿Será posible que el Estado boliviano no inicie un proceso en contra de Evo Morales? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.